Buenos días, mi nombre es Charo Marco, soy profesora de latín y desde hace algunos cursos trabajo en el aula didáctica Saguntina Domus Baevia. Es un aula que depende de Consellería de Educación de Valencia, también del Ayuntamiento de Sagunto y de un grupo de profesores, una asociación que se llama Ludere Discere. Hay muchos talleres en el aula y uno de ellos es el del taller de cocina romana antigua. La idea es hacer un pequeño viaje por el mundo culinario y vamos a entrar dentro de un banquete. ¿Pero qué es lo que vamos a aprender? Pues mirad, vamos a aprender cómo comían, cuántas veces tomaban al día sus alimentos, cómo los conservaban, cómo los cocinaban, cómo era un banquete. Así es que, si os parece, lo que vamos a hacer es ponernos nuestras mejores galas, porque claro, si vamos a un banquete no podemos ir con estas pintas. Así es que, ¿estáis preparados? Venga, vamos para allá. Bueno, pues como veis, ya estoy preparada, ya estamos organizados para irnos de banquete. Como no hay que llegar tarde, es importante que sepamos a qué hora se llevaban a cabo los banquetes. Bueno, pues para trabajar eso nos vamos a centrar en descubrir un poco cuántas comidas al día hacían los romanos. Para eso, mirad, os voy a enseñar un panel donde se ve perfectamente las comidas que se realizaban. De entrada, os va a llamar la atención que hacemos lo mismo que los romanos. Nosotros rompemos nuestro ayuno de la noche con el desayuno, que para los romanos se llama ientaculum. ¿Dónde lo toman y a qué hora? Pues como nosotros lo tomamos en casa y nada más levantarnos. Debéis de recordar que los romanos se rigen por el sol, por tanto no se levantarán a la misma hora en primavera, verano, otoño e invierno. ¿Qué es lo que toman? Bueno, pues toman los mismos alimentos que nos recomiendan los dietistas, que sería, por una parte, algún lácteo, los cereales y la fruta. ¿Pero cómo lo toman? Bueno, pues vamos a empezar con los cereales. Los cereales lo toman sobre todo haciendo como unas gachas, que con harina, sobre todo de trigo principalmente, se hacen unas gachas cociéndolas o con leche o con agua, y eso es lo que se toma. Con el tiempo, cuando ya las panaderías tuvieron más importancia, empezaron a consumir pan, pues una tostada de pan, pues con un poco de aceite, un poquito de ajo restregado o incluso mojarlo con vino, y así empezaban el día pues estupendos. Más cosas que pueden tomar. Pues pueden tomar los lácteos que hemos hablado. El problema es la conservación, sobre todo de la leche. Así es que, para no tener problemas, ¿qué suelen hacer? Pues toman un lácteo que ya esté fermentado, tipo queso. Y la fruta, fruta siempre del tiempo, o fruta fresca, o frutos secos, o incluso semillas. A continuación, a su mediodía, que no corresponde con el nuestro porque ya hemos dicho que se rigen con el sol, van a tomar su almuerzo, que es almuerzo-comida. Sería nuestro almuerzo junto con la comida tomado a la par. ¿Dónde lo toman? Pues principalmente donde están. ¿Que estoy en el trabajo? Lo tomo allí. ¿Que estoy en la escuela? Estoy en el foro, donde sea. Y muchas veces se puede ir a una cafetería como nosotros, que para los romanos se llama thermopolium. Y os voy a enseñar cómo es porque es muy curiosa. Mirad, esta es una maqueta de un thermopolium. La palabra thermopolium viene del griego. Termo significa calor y polium significa vender. Se trata de como un bar de comida rápida donde hay una pequeña, una bancada que está hecha de mampostería, que tiene en su interior unas jarras que están metidas ahí en esta especie de barra, y en cada una de ellas hay una comida. Tú llegas aquí, pides lo que quieres, está tapado con unas tapaderitas, claro, para que no llegue un insecto ni nada por el estilo, y el tabernero te lo pasa y te lo da. Te lo puedes tomar allí o te lo puedes llevar a tu casa. Cosa curiosa, ¿por qué lo de thermopolium? Porque como está hecho de mampostería, el calor y el frío se mantiene perfectamente. Así es que era una maravilla. Como veis, ya las comidas rápidas ya se hacían en aquella época. Y muy importante, ¿qué es lo que se toma? Podemos decir que es una especie de tentempié, consistente en pan. Podemos tomar ese pulse que hemos hablado antes, pero si le añadimos, por ejemplo, pues legumbres o panceta o un poco de queso, se transforma en pulmentum. Podemos tomar también aceitunas, un poquito de pescado en salmuera o algo en salazón y un poco de fruta. A continuación, nosotros, después de comer, solemos merendar. Los romanos no lo hacían, porque cenan muy temprano. Pero ¿quién merienda? Se llama vesperna en latín, y suelen merendar aquellos que trabajan en el campo, porque quieren aprovechar al máximo las horas de sol. Y la comida fuerte del día sería una quena, la quena romana.
que la hacen en casa, más o menos a la octava, la novena hora. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues puede ser una cena familiar, una cena pues normal como nosotros, o podemos llevar a cabo un banquete, lo que se llama un convivium, donde se convive, la gente pues se reúne para festejar cualquier tipo de eventos. Y ahora os contaré en qué consiste la cena, pero yo os he preguntado antes, ¿a qué hora vamos a llegar? Os he dicho que sería la hora, pues eso, la octava o la nona. Y en este caso, más o menos, ¿a qué corresponderían nuestros días? Pues las 2, las 3 de la tarde. Nos llama la atención que cenen tan temprano, pero como se rigen por el sol, pues la cosa cambia. Bueno, pues ya sabemos a qué hora hemos de acudir. Hay que ser puntuales, ¿eh? Venga, vamos para allá. Bueno, pues ya sabemos a la hora que hemos de llegar y ahora vamos a ver qué nos van a servir, a ver si nos gusta o no nos gusta. Bueno, pues con respecto a los gustos, debéis de tener en cuenta que la alimentación es educacional. Lo que a uno le enseñan a comer en su casa, pues le vas a ver de maravilla. Con respecto a qué es lo que comían, bueno, pues en un principio la cocina romana era muy sencilla. Debéis de tener en cuenta que es un pueblo de agricultores que se alimentaban pues de lo que le daba la tierra. Pues por ejemplo muchas legumbres, muchas verduras, las hortalizas, la fruta. Pero con el tiempo, cuando empezó a expandirse el Imperio Romano, al tener contacto con otras culturas, empezaban a incorporar alimentos que ellos no consumían y sobre todo costumbres diferentes. Así es que pasó de ser una alimentación muy sencilla a ser una alimentación, sobre todo los ricos, porque hay que tener en cuenta que la alimentación no es igual para la población en general que para lo que son las personas que disponen de dinero. Pasa lo mismo hoy en día, no hemos cambiado nada. Bueno, pues esa alimentación empezó a ser más refinada, más sibarita, con productos que se traían desde fuera. Pues por ejemplo se traía pues los jamones de Cerdeña o de la Galia, o el aceite de Hispania, o por ejemplo pues traer los vinos y el marisco de Grecia. Pues pasó de ser pues eso, muy frugal a ser más refinada. Igual que pasa hoy en día, pues al entrar en contacto con otras culturas podemos decir que se produce la globalización, entre comillas, claro. ¿Eso qué hace? Pues que nazcan escuelas de cocineros ya especializados, por ejemplo que tengamos tiendas concretas donde se compra pan de tal forma, pues como pasa también hoy en día con las panaderías estas artesanales, incluso por ejemplo el menaje de cocina, como se empiezan a incorporar nuevas técnicas de conservación y de cocinado, necesitaron utensilios diferentes copiados de otras culturas. Podríamos decir que la cocina de la élite tenía como característica la influencia de la cocina egipcia, de los etruscos y principalmente de los griegos, de los helenos, ¿vale? Así es que más o menos sabemos cómo fue evolucionando la cocina, pero ¿qué es lo que comerían realmente? Bueno, pues si fuéramos hoy en día a un mercado, os llamaría la atención que vamos a reconocer la mayoría de las cosas que veríamos, pues todo tipo, lo que os decía, muchas verduras, muchas hortalizas, la carne y el pescado parecido, pero hay algo que encontraríais a faltar. Por ejemplo, mirad, yo os enseño estos alimentos como chocolate, los tomates, pimiento, la berenjena, patata, café, frutas tropicales. Todo esto, ¿por qué no lo tomarían los romanos? Evidentemente, seguro que lo habéis descubierto, porque viene de América, así es que no lo comen, pero tampoco le echan a faltar. Como nosotros, no hemos comido muchas cosas y no hemos estado a faltar, por ejemplo, el sushi hoy en día, porque no lo hemos consumido hasta hace poco. Así es que toman lo mismo que nosotros. Pero sí que os quiero comentar una cosa. Aquí tengo una bandeja donde se ve perfectamente los 3 alimentos básicos de ese pueblo que os he dicho, de pueblo de agricultores, que es lo que se llama la tríada mediterránea, que son los alimentos básicos que según los romanos les proporcionaron los dioses. Tendríamos en un principio los cereales, ¿vale?, que serían traídos o serían entregados a los hombres gracias a la diosa Ceres, la diosa Demeter. Tendríamos la vid del dios Baco Dioniso y tendríamos el olivo gracias a Atenea. Hay una leyenda muy bonita que, para que tengáis en cuenta que la mitología también está dentro de la alimentación. Hay una leyenda de unas 3 muchachas que se llaman las Enotropeas, que eran hijas de un hombre llamado Anio. Estas 3 muchachas les concedieron un don. El dios Baco Dioniso les concedió el don de cosa que tocaban, lo transformaban. Bueno, pues la primera de las hijas, la diosa es una muchacha llamada Eno, lo que hizo fue
agua que tocaba lo transformaba en vino. La segunda de las hijas, llamada Espermo, cualquier tipo de hierba, césped que encontraba por el campo, al tocarlo lo transformaba en cereales. Y por último, la última hija, llamada Elis, cualquier tipo de valla que estaba a su alcance lo transformaba directamente en las aceitunas, en el olivo. Estas diosas, con el tiempo, bueno, eran muchachas, pero con el tiempo acabaron siendo diosas, porque será gracias a darles esta alimentación a los hombres, se les transformó, se les dio el don de ser transformadas en palomas. De tal manera que quiero que tengáis en cuenta que la mitología también forma parte de la alimentación, porque estos alimentos tan importantes fueron dados a los hombres gracias a los dioses. Entonces, mi pregunta es, si comen lo mismo que nosotros, porque nos llama la atención la misma carne, pescado, ¿qué es lo que caracterizaría esta cocina? Porque claro, algo ha de tener. Bueno, pues uno de los problemas importantes que tenían los romanos es el tema de la conservación. Así es que sabemos que la élite, la gente rica, empezó a incorporar en su cocinado mucha condimentación. Por ejemplo, pues mucho aceite, mucho vinagre, mucha miel, mucha sal. También, por ejemplo, vino. Es como una comida bastante, pues, muy condimentada. Y la justificación podría ser o para conservar bien los alimentos, o por ejemplo también podría ser pues porque les gustara esos sabores con el tiempo, ya os he dicho que esto es educacional, o quizá también, pues por ejemplo, pues para demostrar que tengo dinero, porque sobre todo ese tipo de, las especias sobre todo que se traían desde Asia eran muy caras. Entonces si tú lo sirves a la mesa, en una mesa de una cocina importante de la élite, estás demostrando que yo puedo pagar eso y tú no. Y hay un condimento muy curioso que nosotros no lo gastamos, eso no lo encontraríamos en nuestro mercado, que es el garum. La palabra garum viene del nombre de un pescado llamado garos, que es un pescado que, bueno, esto es una costumbre de los griegos, que lo copiaron los romanos. Bueno, consistía en coger las vísceras de los pescados azules. Por ejemplo, pues el atún, la caballa, los bocorones, la sardina, y esas vísceras las unían directamente con muchas hierbecillas, y a su vez encima lo llenaban con sal, y ese recipiente se llevaba directamente al sol durante 3, 4, 5 meses, lo que hiciera falta, con el objetivo de que esa mezcla fermentara y diera como resultado una salsa que se utilizaba para todo, una salsa que tenía, si os puedo enseñar esta porque se ve las dos partes, veis que hay una parte líquida y una parte más sólida. La parte líquida sería esta que tenemos aquí, esta parte líquida la llamaban los romanos liquamen. Esto era carísimo, porque para poder hacer este tipo de condimentos se necesitaba una gran cantidad de pescados. Y luego una parte sólida, que es la que queda abajo con el peso, que es el sedimento, que se llama alec, que se gastaba sobre todo, era de peor calidad, y se gastaba pues sobre todo pues la gente que no disponía de tanto dinero. ¿Por qué utilizar esta salsa de pescado en una comida? Que puede ser carne, pescado, dulces, incluso en algunas bebidas se podía poner. Pues se piensa, primero para demostrar que dispones de dinero, pero sobre todo se piensa que sería un gran conservante. Da mucho sabor a la comida, pero sobre todo como tiene sal, pues va a conservar los alimentos. Así es que ya sabéis que si no os gusta mucho el pescado, sabéis que esta salsa la vais a tener, pero tampoco se nota mucho el sabor, porque pues es un sabor así que disimula bastante. Que sepáis también que habían pues diferentes factorías que hacían este producto, y las mejores estaban aquí en Hispania, en Cádiz, en Bailo Claudia, y en Cartago Nova, en Cartagena. Así es que aquí Hispania tenía un papel importante con respecto al garum. Bueno, pues ya sabemos lo que nos van a dar de comer, que yo creo que más o menos os va a gustar, yo creo que sí, Pero claro, hay una preocupación. Como no tienen neveras, a ver si lo que nos ponen no está en buenas condiciones y nos ponemos malos, además de ir al banquete al día siguiente fastidiados. Bueno, pues no os preocupéis, porque ya hemos hablado del tema de los sistemas de conservación. No tienen neveras, ni frigoríficos como nosotros, ni congeladores, pero sí que eran grandes especialistas en conservar los alimentos. ¿Cómo lo podían hacer? Bueno, pues además de técnicas que ahora vamos a hablar, que hemos copiado nosotros, sí que es cierto que tenían algunos utensilios y algunas prácticas que nos pueden servir para entender cómo se podía
conservar un alimento mucho mejor. Mirad, esto es una miniatura, esto es pequeñito, es una maqueta, pero imaginaos que yo en mi cocina, en mi casa, en la parte trasera, siempre orientado al norte, porque hay más fresquito y sobre todo porque no llegan los insectos, en el suelo entierro una vasija muy grande. Como la temperatura de la tierra es constante, aquello que haya colocado ahí dentro se va a conservar el tiempo que necesitemos. Por ejemplo, se suele utilizar para el grano, las legumbres, también, por ejemplo, pues aceitunas, cosas que son de conservación pues a largo plazo. ¿Pero qué hacemos con la conservación de alimentos que los voy a gastar enseguida? Pues mirad, hoy en día en algunos pueblos, ahora ya no tanto, pero antiguamente en los pueblos se utilizaban las fresqueras. Consistía en una caja de madera que tenía unas redecitas para que no entren los insectos. Y por la noche se sacaba a la ventana. Con el frío de la noche los alimentos se conservaban a la perfección. Bueno, pues ya sabemos que este tipo de vasijas que están enterradas se les llama en latín dolia. Y la fresquera que ya hemos estado hablando. Con respecto a las técnicas de conservación, bueno, pues vamos a empezar a pensar qué elementos podemos utilizar para que conserven bien los alimentos. Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, con cosas que hacemos nosotros. Podemos utilizar la sal, que ya lo gastaban los romanos. Por ejemplo, hoy en día, pues el jamón, el bacalao. ¿Cómo lo podemos desalar? Como hacían ellos, con agua y también a veces con leche. Podemos utilizar la salmuera. Nosotros las aceitunas las ponemos con salmuera, que es la mezcla de agua con sal. Podemos utilizar, por ejemplo, el vino. Habéis escuchado las peras en vino, los melocotones en vino, se cuecen y lo podemos dejar el tiempo que haga falta. Podemos utilizar el vinagre. El vinagre es un gran conservante. Hoy en día, pues por ejemplo, pues los pepinillos, por ejemplo, o los boquerones en vinagre. Podemos gastar también, por ejemplo, pues el aceite. El aceite es un conservante maravilloso. Por ejemplo, hoy en día, pues el atún, el queso, que también lo podemos utilizar directamente colocado en aceite. O por ejemplo, cuando hacemos la matanza, la carne, después de cocerla, se guarda en la orza, también en aceite. Podemos, por ejemplo, ahumar los alimentos. Ellos también lo hacían así. Pues hoy en día el salmón ahumado, por ejemplo. Podemos también utilizar el ahumado. El ahumado, por ejemplo, pues como el salmón ahumado, que es también una maravilla. Más técnicas de conservación. Pues por ejemplo, la miel. Hoy en día no lo hacemos con miel, hacemos por ejemplo pues los melocotones en almíbar o la piña en almíbar. Ellos también gastaban en ese caso, porque el azúcar no lo utilizaban, en sustitución a él pues la miel. Podemos hacer la fermentación. Pues del vino sale vinagre. Por ejemplo, también de los cereales se sacan bebidas, o los lácteos. Con la leche se puede hacer queso, o se puede hacer yogur, o se puede hacer también la mantequilla. Podemos también gastar, por ejemplo, cuando se hace la matanza, como os había dicho antes, embutidos, sin problemas. Podemos deshidratar. Hoy en día seguro que habéis visto las ñoras, o el tomate que está deshidratado, o las frutas, incluso las legumbres que están secas. Es otra forma de poder, pues sin ningún tipo de problemas, conservar los alimentos. O por ejemplo, utilizar lo que sería el envasado. Hoy en día se envasa el vacío. ¿Cómo lo hacían? Aquí sí que tenemos una cierta diferenciación. Lo que hacían era coger un recipiente de barro, lo llenaban de serrín y colocaban, sobre todo las frutas, sin quitarles el rabito, el pedúnculo las van colocando dentro del serrín sin que se toquen. Eso es importante. Y la arena, el serrín, lo que hará será pues deshidratarlas y dejarlas en conservación el tiempo que haga falta. Hoy en día sí que es cierto que en alguna zona de la costera, cuando se recogen las naranjas, se colocan enterradas dentro de la arena y las pueden dejar durante unos días para tener tiempo suficiente para ir acabando de recoger las que estén en los árboles. Bueno, pues como podéis ver, las técnicas de conservación son muy parecidas a las nuestras. No hemos inventado nada, sí que hemos evolucionado porque la tecnología está en nuestras cocinas, pero que realmente esta conservación viene del mundo romano. Así es que estemos tranquilos, que no nos vamos a poner malos, porque nos van a servir una comida maravillosa. Bueno, pues ahora vamos a descubrir dónde cocinaban los romanos. No todas las casas tenían cocina, solamente las casas de los ricos, lo que son las domus.
Sabemos que en las casas de los ricos, antes de que existieran las cocinas, se utilizaban unos hornos portátiles que se colocaban en el corazón de la casa, que se llama atrium, y de ahí la palabra ater, que quiere decir negro, porque se ennegrecían las paredes, y alrededor de una mesa, con el horno portátil, pues se cocinaba y se comía. Pero con el tiempo ya las casas de los ricos incorporaron una cocina. Y aquí tenemos una réplica de una cocina pompeyana. Tendríamos una pila que se llama lavatrina para poder lavar los alimentos y para poder también lavar lo que sería el menaje. Tenemos aquí, si os fijáis, tenemos el focus, que es donde se hace fuego, con sus diferentes parrillas y trípodes para poder cocinar. Nos llama la atención que las cocinas siempre estaban ubicadas en la parte más alejada de la casa, porque claro, hacen olores, hay mucho humo y no suele tener chimenea, como veis aquí, suelen estar muy bien decoradas. Y como vamos a utilizar la leña o el carbón, pondremos la leñera directamente muy a mano para que la podamos sacar sin problemas. Y hay una pieza que quizá os llame la atención, que es esta que tenemos aquí. Esto es la letrina. Realmente nos choca mucho que dentro de la cocina tengamos una letrina, pero tiene sentido porque tenemos cañerías de agua y vamos a utilizar el agua en la lavatrina, por tanto vamos a poder hacer uso de ella. ¿Cómo funciona? Mirad, tenemos aquí una tapa que yo la voy a levantar porque me voy a sentar para que entendáis cómo funciona. No os quedéis con esta imagen de mí, por favor. Nos sentamos aquí, hacemos nuestras necesidades y al terminar hemos de proceder a la limpieza. ¿Qué hacemos? Abrimos un poco las piernas y aquí al lado tendremos un pequeño pozal que tiene agua y sal o agua y vinagre. Con una esponja levantamos un poco nuestro vestido y si os fijáis hay aquí un pequeño agujerito por donde entra el palito y sin habernos mostrado ciertas partes nuestras, pues podremos lavarnos. Luego lo volvemos a colocar otra vez aquí, se limpia muy bien la esponja y hemos de tirar de la cadena. ¿Cómo lo hacemos? El contenido se lanza por esta pequeña arcada que tenemos aquí, que da directamente al alcantarillado y perfectamente se vuelve a llenar de agua y sal o agua y vinagre para que otra persona que quiera venir haga uso de la letrina, porque esto se comparte. Bueno, pues hemos comentado que la cocina de los ricos fue evolucionando con el tiempo y que se incorporaron nuevas técnicas de cocinado. Bueno, pues vamos a trabajar un poco cómo cocinaban ellos y con qué utensilios. La idea es pensar que hacían lo mismo que nosotros. Por ejemplo, podemos hervir, podemos escaldar, podemos cuajar, podemos, por ejemplo, estofar, cocer, pochar, eso lo hacían igual. ¿Con qué utensilios? Pues mirad, utilizaban las ollas y las marmitas como estas que veis por aquí. Hay una que es muy curiosa que sí que os quiero enseñar, que es esta en concreto, porque también cocinaban al vapor. Y si os fijáis, si miramos la base, está llena de pequeños agujeritos, que es para que colocando una olla abajo, el vapor sube para arriba y se podían cocer, por ejemplo, pues todo lo que eran las verduras y sobre todo verduras principalmente y hortalizas. Esta también es muy curiosa. Esto lo hacemos hoy en día también nosotros. Por ejemplo, si queremos cocer las legumbres, las ponemos en una especie de redecilla, pues ellos hacen lo mismo, pero con un utensilio como este, con pequeños agujeros. Si queremos, por ejemplo, queremos asar, queremos freír, queremos sofreír. En ese caso necesitamos sartenes. Bueno, pues os voy a enseñar dos. Estas en concreto. Mirad, tendríamos esta que es metálica y esta que es de barro, porque no os he comentado que los utensilios de cocina pueden ser o metálicos o de barro. Ellos sobre todo de barro, porque son fáciles de conservar la temperatura. En estas sartenes, que fijaros, esta en concreto es para pescado, la forma que tiene, y un pequeño abocadero para poder extraer el aceite y poderlo reutilizar, es lo que se utilizaría sobre todo para carnes y los pescados correspondientes. Hemos dicho que la cocina romana estaba muy condimentada, necesitábamos muchas salsas. Para hacer estas salsas, pues utilizan los morteros. Colocamos el mortero apoyado directamente en la cintura. Si os fijáis, tiene aquí unas pequeñas piedrecitas y lo que hacen no es golpear, sino que giran la maza de manera circular y gracias a estas piedrecitas lo que son las especias se pueden perfectamente moler sin problemas. Y aquí
esta pequeña boca para poder luego extraer lo que hayamos picado. Si os fijáis también tenemos nuestras queseras para hacer queso, porque hemos dicho que también se fermentaba. Y es muy curioso, aquí tendríamos lo que son las botellas de la época, son las ánforas, que si fuéramos romanos solamente viendo la forma que tienen, sabríamos qué es lo que contienen. Esta que tiene forma de V es para el vino. Esta que tiene forma redondita es para el oleum. Y esta que tiene como unas pequeñas estrías, sobre todo se utilizaba para lo que serían las cosas que se conservaban en salazón, porque como la sal tiende a pesar, quedaría en el fondo y lo que vamos a conseguir con esas estrías es que se quede la sal en las paredes, de tal manera que perfectamente se va a quedar el alimento bien recubierto con la sal y nos va a durar el tiempo que sea necesario. Hay otra técnica de cocinado que sería hornear o hacer cosas a la brasa. Para eso, evidentemente dentro de casa no se puede hacer. Junto a las cocinas, en el exterior, se solía colocar un furnus, un horno muy grande, donde se asaba el pan, donde también se asaban los animales o los pescados que tuvieran que hacer. Porque una de las características de las técnicas de cocinado de los romanos es que muchos platos se cocían dos veces. Se solían hervir, se solían cocer y luego se solían hornear o asar para que tuvieran más consistencia. Y muchas veces lo que ocurría es que se deshacían los alimentos de tanta cocción. Así es que utilizaban muchas veces este tipo de moldes para dar forma al plato cuando lo sirven a la mesa, que sea más atractivo a la hora de comerlo, e incluso pueden hacer pequeños juegos culinarios, lo que se llaman los trampantojos, que consiste en cocer un alimento. Visualmente tú crees que vas a comer ese alimento que aparece en el molde, pero luego cuando lo pruebas te encuentras con la sorpresa que a lo mejor es un pescado o es otra cosa. Eso les resultaba muy divertido. Y hay muchos más utensilios, pero en concreto son los más utilizados. Muy bien, pues hemos aprendido dónde se cocinaba, con qué alimentos, qué utensilios, y ahora llegamos ya a lo importante. Por fin llega el momento del banquete. Los romanos copiaron de los griegos la construcción en sus casas, estamos hablando de romanos ricos, de una estancia llamada triclinium, que es nuestro comedor. Se llama triclinium porque tiene 3 camas. Los romanos comían recostados. Como cosas interesantes, el número de invitados. Como hay 3 lechos, pueden ser 3 invitados como las 3 gracias, o si ese lecho es mucho más grande, se podían colocar 3 en cada uno de ellos, es decir, en total 9, como las 9 musas, y para no molestarse uno con los otros, tenían unos pequeños cojines, almohadones, para poder reposar. Con respecto al triclinium, comentaros que era un lugar realmente, una zona sagrada, porque pensaban que cuando uno se reunía, cuando convivía en el convivium, había que cumplir ciertos protocolos. Por ejemplo, pensaban que el techo correspondería al cielo, el suelo correspondería a los antepasados, porque pensaban que ahí vivían los manes. La mesa sería como la tierra, por eso se colocan utensilios y alimentos básicos, y esa zona, esa forma de U que presenta el triclinium sería como el ciclo de la vida. Con el tiempo el triclinium se transformó, en lugar de estar en 3 camitas separadas, estaban todos juntos en una especie de media luna que se llamaba sigma, pero eso ya es posterior. Bueno, pues nada, ¿estáis preparados ya para ir al banquete? Venga, que vamos a entrar a la casa. Bueno, pues hemos comentado que un banquete comenzaba más o menos a la hora 8ª de ellos. Y antes de llegar a la casa se recomiendan ciertas cosas. En primer lugar, que te des un baño. Es interesante ir a la casa limpito, sobre todo teniendo en cuenta que ellos diferenciaban el momento del negotium, es decir, del trabajo, con el momento de otium, el momento ya de ocio. Se recomendaba, después de ese baño, acudir a la casa con tu sirviente personal, lo que se llama servus ad pedes, que te va a atender en todo. Por ejemplo, tengo calor, quiero comer, lo que sea. Para eso está tu sirviente. También es interesante que te lleves de tu casa una mapa, que es una especie de servilleta, que sería la equivalencia a nuestro tupper. ¿Para qué sirve? Pues mirad, necesito limpiarme, necesito lavarme las manos, tengo calor, y sobre todo tiene un uso muy interesante, y es que comida que no te comes, comida que se guarda, te la llevas a tu casa, te la puedes comer tú o tu sirviente. Y claro, sí que es cierto que las cenas
pues lo que se llama la quena justa, no debe de terminar muy tarde. Así es que se recomienda, si por lo que fuera anochece, que te acompañe un sirviente personal que se llama lanternarius, que es el que lleva la lanterna. Lleva una pequeña linterna para acudir a tu casa y no confundirte de casa, claro, porque es de noche. Bueno, pues ya limpios, con nuestro sirviente personal y con nuestra linterna correspondiente, llegamos a la casa. Nos va a recibir un esclavo que se llama el nomenclator, que es el que de alguna manera nos da la bienvenida. Nos va a un poco pues a ofrecer un lavado de pies y un lavado de manos, lo que se llama la lustratio. A continuación vamos a retirar nuestras togas. Es como si fuera, pues imaginaros, vamos a un banquete y nos quitamos el abrigo. Pues era una especie de manto que llevaban los ciudadanos libres, que podía llegar a medir casi 6 metros, por tanto es incómodo estar con ese elemento, esa indumentaria encima. Retiraremos también nuestros cinturones, porque pensaban los romanos que ese cinturón un poco impedía la comunicación entre los espíritus y entre la gente, y sobre todo si nos tenemos que recostar, que ya lo hemos comentado, pues resultaba bastante incómodo. Ya nos hemos quitado todo. Lo que nos van a hacer es que nos van a colocar una especie de vestimenta llamada la síntesis o la vestis kenatoria. Es una especie de manto muy ligero llamado, pues es blanco, como si fuera así tipo muselina, que lo que va a impedir es que nos manchemos. Es como una especie de babero gigante para no mancharnos cuando estemos reclinados. Ya estamos preparados. Entramos al triclinium siempre con el pie derecho. Ese sirviente, el nomenclator, nos recordará pede dextro. Ya estamos en el triclinium y nos va a indicar dónde nos tenemos que recostar, porque no es lo mismo estar en el triclinium de la dextra, de la sinistra, o estar en el del medio, porque son categorías diferentes de las personas. El anfitrión, el que paga, siempre se coloca en la dextra. El invitado de honor, en este caso yo, se coloca en el del medio. Y se tendría que recostar. Ya recostado, es muy importante que tengáis en cuenta que como tiene que poner los pies encima del triclinium, tendría que quitarse las sandalias. Nos hemos hecho ese lavado de pies. Muchas veces incluso nos ofrecen unas sandalias más ligeras para que podamos caminar en el triclinium hasta que nos recostemos. Y ya nos colocaríamos, quitando nuestros zapatos, tal cual. No es muy cómodo, pero bueno, uno se acostumbra a todo. En el triclinium de la sinistra, de la izquierda, se solían colocar sobre todo personas o que llegaban tarde, o el parasitus, que es como un acoplado a la fiesta, que viene más de una vez, entonces lo colocan a la sinistra, incluso le pueden dar comida de segunda categoría. Si por ejemplo nosotros nos sirven un vino maravilloso de Falerno, que tiene casi 40 años de curación, a él le sirven un vinito así, un poco así incluso agrio, y él encantado de estar aquí, porque no pasa todos los días que te puedas acoplar a una fiesta. Las mujeres, si os fijáis, tenemos ahí unas pequeñas sillas, porque durante muchos siglos ni las mujeres, ni los niños, ni las personas que estaban de luto se podían sentar, no se podían recostar, debían de estar sentados a los pies de los maridos muchas veces. Incluso muchas veces ni siquiera se les invitaba al banquete, era solamente una cuestión masculina. La fiesta comenzaba siempre con una invitación a los dioses para que el banquete fuera propicio. Eso se llama una libación, que consiste en poner vino puro dentro de una pátera, alzarlo al cielo, decir unas frases, una oración, una plegaria, y ese contenido se lanzaba al suelo. Oh dioses manes, vosotros que os habéis ido antes, venid a nuestro hogar, guiadnos y cuidadnos cuando nosotros vayamos por los caminos más antiguos. Para que seáis engrandecidos con esta ofrenda, aceptad nuestra libación. Y luego también era muy importante invitar a los dioses de la casa, a los dioses lares, también a este banquete. ¿Cómo lo hacían? Acudían al altar, que es el lararium, y allí ofrendaban cosas muy concretas, por ejemplo, harina, sal, siempre alimentos primitivos, los más cereales, cosas que traen de la tierra. Y como en el altar siempre hay un pequeño lar, ese lar se sacaba del altar y se colocaba sobre la mesa para indicar que él también participaba de la fiesta. Bueno, pues ya tenemos los preparativos, los preliminares, y ahora vamos ya a comer, que es lo que toca. Bueno, pues después de todo este protocolo que hemos visto de la libación, entregar las ofrendas, traer al lar, ya empezamos lo que sería la comida en cuestión.
Evidentemente la comida que se sirviera en verano no sería la misma que en invierno. Sobre todo también tener en cuenta que yo os estoy comentando un triclinio que está cerrado, pero que había también triclinios de verano al aire libre y la verdad es que eran muy curiosos, estaban hechos directamente de obra. Bueno, pues vamos a ver, ya empezar a comer. Nos van a servir 3 partes. Es como si fuéramos hoy en día a un banquete, que nos sirven los entremeses, el plato fuerte y los postres. Pues aquí es igual. A los entrantes se les llamaba gustatio, porque abrían el apetito. ¿Qué es lo que se suele servir? Bueno, pues había un dicho que decía que las comidas, pues las quenae justae, debían de empezar siempre con huevos para terminar con manzanas. Por tanto, se servirían huevos de todo tipo, se solían servir, por ejemplo, caracoles, setas, boletus, todo tipo de verduras, ensaladas, siempre acompañadas con un vino que estaba mezclado con miel que se llama el mulsum, un vino muy suave. E incluso poner vino mezclado con pétalos de rosas, eran vinos un poco más flojos. A continuación ya empezaría el plato fuerte que se llama la prima mensa, es servir carnes o pescados. Cualquier tipo de carne, incluso rara, que nosotros no consumimos. Sabemos que se puso de moda en algún momento así concreto de la historia, sobre todo en época imperial, servir lirones, incluso lenguas de flamenco. Imaginaros vosotros, no sé si os va a gustar mucho este menú de hoy. Y en ese apartado de la prima mensa, que era un plato más consistente, se solían servir siempre pues vinos pues más trabajados, más curados, como por ejemplo el vino de Quíos, el de Falerno, que tiene más de 40 años de curación. Y para terminar, se solía hacer antes de servir los postres, yo no os lo he contado, pero es interesante tener en cuenta que los desperdicios se lanzaban al suelo, porque pensaban que en el suelo vivían los dioses manes, los antepasados. Entonces, antes de servir los postres, se solía hacer una especie de limpieza del suelo, se recogían todos los restos, incluso se perfumaba con ungüentos para que fuera más agradable. Y para terminar, sería la segunda mensa, que son nuestros postres. Por ejemplo, pues frutas, frutos secos, pasteles, incluso helados. Sabemos que no sería nuestro helado tal cual, pero una especie de sorbete hecho con hielo y con algún tipo de hierba o incluso así de alguna fruta, que les resultaba muy agradable, les encantaba, les gustaba mucho el dulce. Y sobre todo a veces sabemos que se solía terminar con quesos, como los franceses, que acababan siempre su comida con tomar pues un queso de postre, pues ellos igual. Las cenas podían terminar realmente en lo que serían los postres. Antes de irse los invitados, era necesario volver a hacer otra vez una libación para dar gracias a los dioses por habernos acompañado en este banquete. Pero a veces un convivium podía alargarse un poco más y hacer un segundo banquete, que es como nosotros hoy en día, acabamos de cenar y nos vamos a tomarnos unas copas y a pasarlo bien. Eso se llamaba en el mundo antiguo la comisatio o bacanal, porque estaba dedicado al dios Baco, al dios de la fiesta, al dios del vino. Así es que, ¿en qué va a consistir este segundo banquete? Pues principalmente va a ser divertimento, beber sin emborracharse y pasarlo bien y conversar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mirad, lo primero, este segundo banquete pueden estar los invitados que en un principio estaban en esa fiesta, pero puede ser que se incorporen nuevos, que se llaman los comisatores. Antes de empezar, se vuelve a hacer una lustratio. ¿Os acordáis lo de lavarse los pies y las manos? Incluso volver de nuevo si hace falta a repasar el triclinium. Ya estamos limpios y empieza la fiesta coronándonos nuestras cabezas. ¿Cómo lo harían? Bueno, pues sabemos que se utilizaban unas coronas que se llama la corona convivialis, porque uno de los problemas de esta segunda parte es que como vamos a beber vino, no nos queremos emborrachar, y eso está un poco difícil. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues pensaban que coronándose con coronas, por ejemplo, de mirto, de laurel, de perejil, de apio, por mucho que bebieran, no se emborracharían. Es falso, no os lo creáis, no confiéis en ello porque no es verdad. Y solían tomar, por ejemplo, pues un poco de caldo cocido de col, 6 almendras amargas, pensando que eso les iba a evitar la embriaguez. ¿Cómo podemos hacer para no emborracharnos? Bueno, pues ellos van a mezclar el vino con el agua. Y os voy a enseñar un mezclador que es muy bonito. Es este que tenemos aquí, mirad. Hay muchos, pero os enseño este utensilio en concreto. Pondríamos en cada uno de los recipientes, en uno agua, en otro vino, en otro incluso podemos poner algún tipo de hierba aromatizada, o algún tipo, pues por ejemplo, pétalos de rosas o también esencia de azafrán.
Y el objetivo es no emborracharse. ¿Cómo lo podemos hacer? Como la fiesta empieza y queremos animarnos, ponemos más vino y menos agua. Y según va avanzando la fiesta y vamos haciendo pues más rondas, vamos bajando la cantidad de vino y añadir más agua para así no emborracharnos. Para acompañar a esta bebida, a estas rondas y demás, y a estos brindis, siempre se suele servir pues alimentos que den sed, como por ejemplo pues un poco pues aceitunas que están un poco saladas, o por ejemplo pues trocitos de jamón que también da ganas de beber, o incluso por ejemplo frutos secos que se te seca la boca y necesitas beber ese vino. También está acompañado este tipo de estas brindis y estas conversaciones con divertimentos musicales, actuaciones teatrales, incluso por ejemplo una actuación privada de una lucha de gladiadores, o por ejemplo nuestras bailarinas con sus castañuelas, la espuela de Galetanae. Y lo que es muy interesante es que según va avanzando la fiesta, se suelen hacer diferentes brindis. Por ejemplo, brindar, pues por mi amante. ¿Y cómo lo hago? Pues voy a tomar tantas copas como letras tiene su nombre. Por ejemplo, se llama Fortunata, una por la F, una por la O, una por la R. Por tanto, es importante ir bajando la cantidad de vino. Y siempre se suele hacer un brindis que se llama el Memento Mori, que os voy a enseñar, y es brindar por el Carpe Diem. Para eso lo que se hacía era mostrar a los invitados un pequeño esqueleto hecho de plata que se llama Larva convivialis, que lo que nos hace es recordar la fragilidad de la vida. Pues disfrutemos el presente, que el futuro pues lo tenemos aquí. La fiesta continuaba muchas veces con una pequeña lotería, se llamaban los apoforeta. Pues como hoy en día cuando vamos a un banquete y al terminar nos dan unos regalos, pues aquí lo mismo. La única diferencia, que así como aquí los regalos son siempre para todos igual, en aquella época como era un sorteo, como una lotería, a uno le podía tocar una cosa maravillosa como pues una cosa no tan maravillosa. Por ejemplo, os puedo contar que en una obra llamada El Satiricón hay un fragmento que es la cena de Trimalción. Y en esa cena se hace una entrega, una lotería, y a uno de los invitados le tocó un ratón atado a una especie de manojo de acelgas, y a otro pues un zapato le faltaba al otro. Bueno, cosas así que, pues como está uno un poquito pues alegre, dan pues a la fiesta cierta diversión. Y luego para terminar, ¿qué es lo que se hacía? Para que la gente supiera que había que ir retirándose, se volvía de nuevo a barrer. Por tanto, ya sabemos, vete a tu casita, que se está haciendo tarde, y se volvía a hacer de nuevo una donación de ofrendas en el altar, que muchas veces son esos restos que se han recogido, o a lo mejor algún resto de la comida que ha quedado, se entrega de nuevo a los dioses, se agradece el haber venido y se despide a los invitados. Bueno, pues voy a aprovechar, igual que nuestro anfitrión se ha despedido de sus invitados, pues yo para despedirme de vosotros. La idea es daros las gracias por haber estado hasta aquí, aguantando tanta charla. Espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado mucho y que hayáis aprendido un poquito. Si queréis aprender algo más o tenéis alguna curiosidad, comentaros que hay un blog de cocina romana antigua que se llama De Recoquinaria, en el que hace ya muchos años pues estoy yo trabajando. Así es que volveros a dar las gracias, y en latín, pluriman gratias y carpe diem. Así es que nada, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.